Okay. Ramón Medero, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Okay. Maestro Medero, en el contexto del teatro progresista, ¿cómo podemos decir que se puede hacer teatro en una Palestina ocupada? Sí, bueno, como bien sabemos, Palestina antes de 1917 fue un territorio con una enorme cultura y una vida cultural muy rica, ¿no? Además de su identidad cultural propia árabe-palestina, pues allí se desarrollaba la mayoría de las artes que conocemos, el teatro, una de ellas, ¿no? Que es la que nos convoca hoy en este Festival de Teatro Internacional Progresista. Pero luego, a partir de 1917, con la declaración de Balfour y los distintos hitos históricos que se han ido marcando, 1948, que fue donde se produjo la Nakba, es decir, la ocupación ya formalizada y legitimada por Occidente, que es una ocupación militar violenta, que ese hito y otros hitos como la Guerra de los 6 días, 1967, las distintas intifadas, todo eso fue moldeando el carácter, la situación cultural, sociocultural del pueblo palestino y se ha ido adaptando a esos distintos escenarios cada vez más graves hasta llegar a esta época, a esta nueva etapa que comienza el 7 de octubre del 2023, luego de la inundación o el diluvio de Al-Aqsa, que es la contraofensiva de la resistencia palestina. Todos estos eventos históricos, como digo, fueron moldeando, reestructurando la cultura y las manifestaciones culturales en Palestina, pero nunca han dejado de estar presentes. Y en la medida que se han dificultado las cosas, en la medida que el crimen y el expolio y el genocidio por parte del sionismo se ha ido incrementando, en esa misma medida, los artistas, los cultores, han logrado sobrevivir, ¿verdad?, a esas vicisitudes tan fuertes impuestas, sobre todo en la zona de Cisjordania. En Cisjordania se han dado teatros experiencias como el Teatro Nacional Palestino, en Jenin, mejor dicho, y en Jerusalén está el Teatro de la Libertad, por ejemplo, que son dos ejemplos que quisiera sacar a colación. Luego está la diáspora palestina, la diáspora reciente, la que huyó a lo largo, se fue al exilio, huyendo pues de las masacres, pero estableciéndose en países cercanos y en Europa y en América Latina, y siguieron haciendo teatro y dando clases de teatro, formando jóvenes, y el teatro se ha convertido entonces en una herramienta de resistencia. Hay otro teatro que se da en Chile, que es donde está la mayor diáspora palestina en América Latina. Allí hay grupos de teatro, movimientos de teatro de descendientes de palestinos, pero en todos ellos vemos como un elemento común ese carácter de resistencia, de armas de lucha. Y en la medida en que el ejército sionista ha ido atacando a esos teatros y a esas agrupaciones, a esos artistas, masacrándolos también, nos hemos dado cuenta de que le temen a la palabra, de que le temen al arte, de que le temen a la verdad que se dice a través de la escenificación y a través del teatro, que además el teatro es un arte que sintetiza el resto de las artes. Entonces se dan allí posibilidades simbólicas que llaman a la reflexión y a la construcción de un mundo más humano. Nos hablaba del teatro como un símbolo de resistencia. Sí. En el marco, sigamos en el marco del teatro progresista, ¿qué pertinente es traer al teatro palestino a este festival, mostrándolo como tal, como un símbolo de resistencia, y más que un símbolo de resistencia, es como una voz para el mundo y mostrar al mundo lo que está sucediendo en Palestina? Sí, fíjate, el sionismo desde muy temprano, desde hace más de 100 años, es decir, de que prácticamente surge el sionismo como ideología en 1897, incluso antes de eso, los presionistas y los sionistas
comenzaron a dibujar en el imaginario colectivo mundial y en Occidente sobre todo. Recordemos que esos son askenazíes, son judíos que nada tienen que ver genéticamente ni culturalmente con Palestina, ni con Asia Occidental, ni con el Levante, ni con el Mediterráneo, ni nada de esto, sino que son europeos de la Europa Oriental, ¿verdad? Pero ellos fueron dibujando, en medida que fueron aspirando a crear un Estado ilegítimo judío, una nación judía, creyéndose un pueblo, fueron prefigurándose a través del arte, de la cultura, de la historia, de la poesía y las distintas manifestaciones, una Palestina bucólica, bueno, donde fluyen manantiales de miel, todo es primaveral, porque comenzaron a través de la metáfora, a través del arte, a generar los elementos para el secuestro de esa tierra, haciéndola ver que es un territorio inhabitado, sin habitantes, y ha sido siempre la metáfora entonces el arma de guerra, tanto del opresor como del oprimido que se resiste. Entonces el arte, particularmente el teatro, como ya dije, que es un arte que sintetiza el resto de las artes, ha servido como arma de lucha. Cuando destruyen el teatro del Teatro de la Libertad allí en Cisjordania, en Jerusalén, perdón, y cuando atacan y masacran y arrestan a los actores, y estos tienen la necesidad de buscar, refugiarse en otros lugares, estamos entonces corroborando lo que ya dije, que el sionismo, que es un fascismo, y todo fascismo detesta todas aquellas prácticas humanistas que se dan a través del arte, a través de la cultura. Ese es el principal enemigo del sionismo. Entonces, atacar las estructuras culturales y los movimientos culturales y a los actores, actrices y a los cultores es querer animalizar, deshumanizar la figura del palestino. Es decir, la misión, el objetivo del ocupante, del sionista, es deshumanizar, hacer ver al mundo que allí lo que viven son seres infrahumanos, ¿no? Que esa dicotomía terrible del humano y lo no humano, del que se vale este modelo civilizatorio de muerte, que es el sionismo, dentro de la modernidad capitalista, pues. Entonces, el teatro como el que viene acá a Venezuela, este teatro de Fada Foundation, con la obra El Héroe, estos son compañeros que viven en el Líbano, en un campo de refugiados, y que no conocen, nunca han ido a Palestina. Sin embargo, bueno, forman parte de esa diáspora. Entonces, bueno, ¿cuál es la reflexión que yo saco de todo esto? Que todos nos debemos sentir Palestina, que nadie se crea que aquello es lejano y ajeno a nosotros, que no hay que ser musulmán, no hay que ser árabe, no hay que ser palestino para sufrir con dolor propio, bueno, el dolor que sufren las madres, los niños y la población palestina. Y el teatro palestino, hay teatro palestino hecho por palestinos allá en la diáspora, pero también por los no palestinos que queremos dar a conocer la causa palestina y denunciar el sionismo como uno de los mayores genocidios de la humanidad.